Es un gusto recibirlos en Camino Ultra Vida, como cada semana a través del Provincial Radio Online y su formato web desde la Argentina para todo el mundo, en nuestro caso con nuestro querido amigo Horacio Javier Telechea desde la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, llegando con el ultramaratón, con el deporte y el compromiso social, con diferentes historias, como hacemos semana a semana en Camino Ultra Vida. El agradecimiento, como siempre, a Marcelo Mucci, a Ricardo Ferradas, a toda la producción que nos permite, en este caso, salir a lo largo y a lo ancho de nuestro país y también a la patria grande y a Latinoamérica. Y justamente hoy vamos a tener una muy linda historia que nos conecta, en este caso, con México. Pero bueno, ya mismo lo presento a mi compañero, al profe y ultramaratonista Horacio Javier Telechea, que nos va a poner en contexto de la persona, el deportista que hoy tenemos en nuestro programa. Horacio, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal, Agustín? El gusto de siempre, el saludo para vos, para la audiencia, el agradecimiento como de costumbre, y nunca está de más a Marcelo Mucci y Ricardo Ferradas del Provincial Radio Online, esta propuesta no solamente bien federal, que abarca todo el territorio de la República Argentina, sino también gran parte del mundo, porque a través de la radio online, por supuesto, hemos llegado a países que ni remotamente nos imaginábamos hace algún tiempo que podíamos llegar con una propuesta radial como esta. Y el agradecimiento hacia ellos, y hoy en una jornada muy especial, me ves con una camiseta de la Selección Nacional de México. Y tiene mucho que ver porque hoy Camino Ultravida nuevamente se viste de gala, y en este caso por recibir a uno de los más grandes ultramaratonistas de toda Latinoamérica. Me estoy refiriendo al récord nacional mexicano en 48 horas, con 315 kilómetros, 900 metros, si la memoria no me falla, un poquito más. Récord nacional mexicano en 24 horas. Ha participado representando a su país en diversas ediciones del Spartathlon. Es una persona maravillosa que he tenido la suerte de conocer, que me regaló, que me obsequió en su momento algo que para mí es muy valioso, y lo tengo en la entrada de mi casa como un presente sumamente valorable por el cariño que tengo hacia México y por la admiración que tengo hacia esta persona. Me estoy refiriendo a Marco Antonio Zaragoza Campillo. Bienvenido, Marco Antonio, a Camino Ultravida por el Provincial Radio Online. Muchas gracias, Horacio, muchas gracias por esa presentación. Gracias, Agustín. Gracias por la invitación para hablar un poco de esto que nos encanta, que es correr y correr larga distancia. Yo tuve la fortuna de conocerte, Horacio, allá en Argentina, y en esas tantas giras que estuve realizando antes pues, de esta pandemia. Entonces, ahí en Argentina estuve en varias ocasiones, y tú también ahí corriendo, ¿no? Corriendo a la par. Y pues es lo que uno encuentra en estas competencias, en estas carreras y en estos viajes, grandes amigos, y yo creo que por eso es una de las razones de por qué estamos en esto, ¿no? Además del placer que nos provoca correr, y obviamente ese sufrimiento que nos agrada, porque implica un reto, pero también está esta parte de los amigos que ganamos en estos viajes, en estas aventuras. Es así, Marco Antonio. A la par tuya, no, porque vos me sacás varias vueltas cada vez que corremos, pero sos uno de los grandes de nuestro deporte a nivel latinoamericano y mundial. Y yo quería preguntarte cómo nace esto del ultramaratón en Marco Antonio Zaragoza Campillo, y la vertiginosa carrera que has tenido, porque realmente has logrado resultados internacionales impresionantes. ¿Por qué no ilustras un poquito a la audiencia acerca de, bueno, de tu antecedente, de tus antecedentes deportivos, cómo te iniciaste en el ultra? Eh, pues sí, como lo mencionas, mi carrera ha sido un poco atípica en ese sentido, porque yo no he sido como tal un deportista durante toda mi vida. Yo recuerdo muy bien que cuando estaba a la mitad de mi doctorado, aquí estudié, bueno, lo estudié aquí en la Ciudad de México, un doctorado en bioquímica. Yo recuerdo que estaba bajo mucho estrés, empecé a subir de peso, todo esto. Ya tenía prácticamente 30 años. Y un buen día le pregunté a un amigo que si podía salir a correr con él, pues para mantenerme en forma, ¿no? Porque ya me estaba preocupando esto de los kilos de más que estaba ganando. Me dijo que sí, este amigo, Ernesto Garfias, que le envío un saludo si me está escuchando. Y ahí fue que tuve mis primeras aventuras o experiencias corriendo. Este amigo me puso a correr 13 kilómetros la primera vez. Ahora cuando lo platicamos, pues sí, pues no fue una distancia, digamos, corta para un principiante como lo era yo,
pero me puso a correr 13 kilómetros, lo hice. Él me felicitó por haberlo hecho porque no era como, me decía que no era normal que pudiera correr, eso sí, antes no corría, no hacía deporte, pero lo hice y recuerdo que en aquella ocasión eh, sentí muchísimas cosas que nunca había sentido, ¿no? Por decirte una cosa, el cuerpo lo sentí muy caliente y obviamente pues es este proceso de termogénesis del cuerpo, este proceso inflamatorio por realizar este ejercicio al cual yo no estaba acostumbrado, pero digamos, algo en mí se despertó. De ahí volví a salir con este amigo, en las siguientes sesiones hicimos 15 kilómetros, 18, hasta llegar a 21 kilómetros, y poco a poco, no sé, me encantó esta sensación que se experimenta al correr, y de ahí recuerdo que me inscribí al Maratón de la Ciudad de México, 42 kilómetros, a los 2 meses de haber iniciado a correr con Ernesto. Eh, me, bueno, me fue creo que bien en el maratón, hice 4 horas 5 minutos para hacer mi primer maratón y con 2 meses de preparación, pero en el fondo yo me sentía frustrado porque yo quería hacer menos de 4 horas en ese maratón. Entonces de ahí volví a prepararme y entonces ya empecé a buscar en internet sobre todo cómo prepararse para un maratón, cómo entrenar para un maratón. Y recuerdo que ya en el siguiente maratón ya mejoré muchísimo mi tiempo, hice 3 horas 35 en una zona con mucha altitud aquí en México, que se le conoce eh, como una zona en donde entrenan sobre todo corredores, ¿no? Una zona de altura aquí en Toluca, en México. Y me fue bien, 3 horas 35, lo recuerdo bien. Y entonces de ahí recuerdo que en 6 meses yo ya llevaba prácticamente 5 maratones. Y de ahí tuve la oportunidad de conocer lo que era el ultramaratón posteriormente. Yo tenía la idea de que los 42 kilómetros era lo más que se podía correr, ¿no? En una sola sesión, pero poco a poco, al estar en este ambiente, conocí lo que es el ultramaratón, correr más de 42 kilómetros. Entonces, esa experiencia de correr más de 42 kilómetros la tuve en el norte de México, en un estado de aquí de México que se llama Chihuahua. De hecho, es muy conocida porque ahí está una cultura indígena, una etnia, este, pues de gente que corre. Son los famosos tarahumaras o los rarámuri. Entonces, allá hacen una carrera que se llama el Ultramaratón de los Cañones. Yo recuerdo que yo me inscribí a 63 kilómetros. Allá había dos distancias, 63 y 100 kilómetros. Yo me inscribí a la de 63. En mi mente no estaba el correr 100 kilómetros. A mí en ese entonces se me hacía algo descabellado, ¿no? Si yo lo más que correr era 42 kilómetros y acababa ya pues, destruido, entonces correr más de 42 se me hacía inconcebible, ¿no? Entonces yo me inscribí a 63. Pero aquí, para no hacer el cuento tan largo, pues cuando yo llegué a la meta de los 63 kilómetros, los que seguían a 100 kilómetros tenían que regresar a un puente colgante, llegar a ese puente colgante y regresar ahí mismo a esa meta. Y de esa forma completaban 100 kilómetros. Entonces los que nada más hacíamos 63, pues llegábamos a la meta en Huachochi y ahí nos quedábamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo ya lo único que quería era llegar a la meta de 63, pero lo increíble fue que llegué a la meta, me di un pequeño masaje, me dieron unos electrolitos, descansé 10 minutos y ya me sentía bien. Entonces, ahí fue de esas primeras veces en donde me di cuenta que esto es muy mental. Entonces, ahí tomé la decisión de regresar y completar los 100 kilómetros. Que ya estoy aquí, no sé si vuelvo a regresar aquí. El ambiente estaba muy padre, los corredores con sus guaraches. Entonces, todo se prestó para que yo me regresara a ese puente colgante y tratar de regresar nuevamente ahí donde estaba yo ahora para completar esos 100 kilómetros. Entonces, lo hice, que es ahora o nunca, lo hice, regresé. Yo me sentía bien después de haber corrido 63. Y recuerdo que me volví a sentir muy mal físicamente, hablando de dolor muscular y todo esto, en los 80 kilómetros. Entonces, pero yo en mi mente siempre tenía, ya solo me faltan 20, solo me faltan 20. Avanzaba un poco más, ya solo me faltan 15. Un poco más, ya solo me faltan 10. Y así ya solo me faltan 8 kilómetros, ya solo me faltan 5. Y entonces ya iba recordando que toda esa zona la había pasado previamente, unas horas antes. Y recuerdo que en el último kilómetro, para ya completar los 100, hasta me aventé un sprint para mejorar un poco mi tiempo. Entonces, esa fue mi primera experiencia como ultramaratonista, digamos ya
ya para pasar a esa siguiente fase, esos 100 kilómetros allá en Huachochi, en Chihuahua, en el norte de México. Y entonces de ahí nuevamente me pasó lo mismo que cuando corrí por primera vez maratón, los 42 kilómetros. Algo se despertó en mi cuerpo, en mi mente, que me pedía volver a repetir esa experiencia y ver qué tan bueno yo era, ¿no? En esa distancia. Entonces me recuerdo que al siguiente día, ya cuando regresé aquí a la Ciudad de México, lo primero que hice, se lo recuerdo bien, fue buscar en internet cuáles eran las carreras de 100 kilómetros en México. Encontré algunas y me empecé a inscribir a esas carreras. Entonces, pues por azares del destino, la siguiente carrera en la que me inscribí de 100 kilómetros fue aquí en Guanajuato, en México. Y esa carrera la gané. Y entonces de ahí fue que, no sé, me dije a mí mismo, creo que soy bueno en esta disciplina, me gusta. Después de ahí participé en un selectivo para el Campeonato Mundial de 24 horas. En esa ocasión quedé en segundo lugar y ganaban su boleto los primeros 5 clasificados. Entonces, digamos de forma sorpresiva, y yo iniciándome en el ultramaratón, pues yo ya tenía un boleto para el campeonato mundial, yo ya estaba dentro de la selección mexicana para representar pues a mi país en un evento de ultradistancia. Y fue ahí que me empecé a preparar entonces ahora para el campeonato mundial de 24 horas, que en ese momento fue en Belfast, Irlanda del Norte. Y entonces básicamente esa fue la primera parte y después vino el Espartatlón. Eh, entonces, te comento me preparé para el Campeonato Mundial en Belfast, Irlanda del Norte, y recuerdo que cuando me estaba preparando, yo creo que fue como 2 semanas antes del evento, me llegó la aceptación para el Espartatlón. Y entonces yo ya me estaba preparando para el Campeonato Mundial, pero al mismo tiempo ya tenía yo otro sueño que era llegar a Grecia para correr de Atenas a Esparta, ¿no? Porque obviamente yo ya al estar en toda esta preparación y en este mundo del ultramaratón, pues yo ya sabía que el Espartatlón es la meca del ultramaratón, ¿no? Es el evento, es la competencia en la que todos los ultramaratonistas pues, que nos digamos que somos buenos, pues es a la que queremos llegar, ¿no? Es el reto mayor dentro de esta disciplina. Entonces, pues yo por eso cuando me aceptaron, yo obviamente, porque tienes las marcas clasificatorias y todo esto, fue que no lo pensé 2 veces, busqué apoyos para poder asistir y todo esto. Y entonces yo ya estaba yo estaba en Irlanda, pero en mi cabeza también yo ya tenía el otro evento, el del Espartatlón. Entonces, recuerdo que el mundial fue en junio, si no mal recuerdo, eh, y el Espartatlón ya era en septiembre. Nada más tenía 3 meses para, bueno, correr recuperarme y correr después el Espartatlón. Entonces, yo cuando clasifiqué al Mundial de Belfast en Irlanda del Norte, en este Mundial de 24 horas, yo iba con un objetivo que era romper el récord mexicano de 24 horas. En ese momento estaba casi en 204 kilómetros. Entonces me fue también, creo que la preparación fue buena, lo que realicé, y en ese momento impuse nuevo récord con 208.93 kilómetros. En ese momento, porque ahora pues el récord mexicano lo tiene Osvaldo López, ahora ya lo elevó a 224 kilómetros, pero en ese momento yo impuse el récord mexicano con 208.93. Entonces, después de regresar a México de haber competido en este mundial de ultradistancia, pues ahora en esos 3 meses me dediqué a prepararme para el Espartatlón. Sobre todo fue la recuperación, porque obviamente al ser mi primer competencia de 24 horas, pues me pasó lo mismo que cuando corrí 100 kilómetros, ¿no? Experimentas nuevas sensaciones, nuevos dolores, es una meta más que cumples, mentalmente trasciendes, es lo que uno gana en este tipo de competencias cuando son cada vez más fuertes y duras, más difíciles, mentalmente trasciendes. Eso es lo que creo que también nos encanta de realizar este tipo de pruebas. Y entonces me preparé para el Espartatlón, igualmente para no hacértela tan larga, pues fue toda una experiencia el estar en el Espartatlón. Por ahí escuché a Fernando Petracci y efectivamente estar en el Espartatlón, estar en Grecia, correr con los mejores del mundo, pues te cambia la vida, la verdad. A mí me cambió la vida el haber estado en Grecia y corriendo en el Espartatlón.
es un evento en donde es muy diferente del mundial. Uno pensaría, si uno lo ve por fuera, uno pensaría que el mundial es más importante que el espartatlón. La verdad es que no, porque en el espartatlón están los mejores del mundo. ¿Por qué? Básicamente porque para llegar ahí necesitas marcas clasificatorias. Y para llegar al mundial, pues no necesariamente. Con que seas parte del equipo que tu país seleccione para asistir, en principio es suficiente. Pero para el espartatlón no. Para el espartatlón necesitas marcas clasificatorias y ya el comité organizador evalúa si tienes las marcas. Obviamente hay estándares que hay que sobrepasar, pero si tienes esas marcas, eres candidato para poder participar en el espartatlón. Entonces, cuando yo estuve ahí me di cuenta que efectivamente ahí, yo ya estuve en el mundial y en el espartatlón, y efectivamente en el espartatlón están los mejores del mundo. Y pues sí, yo recuerdo que también llegué muy motivado, también iba con un objetivo, el implantar nuevo récord mexicano del espartatlón, mejorar el mejor tiempo de algún mexicano ahí. Yo iba con esa mentalidad y con ese objetivo, y afortunadamente se cumplió. Actualmente todavía lo tengo, yo tengo ese récord mexicano del espartatlón con 32 horas, 30 minutos y 4 segundos. Y he podido asistir en otras 2 ocasiones. Entonces, en total he podido asistir 3 veces al espartatlón, y donde pues impuse esa marca fue en mi primer espartatlón, ¿no? Después vinieron más competencias y la verdad es que me ha costado un poco como que enfocarme a una sola competencia porque he tenido, antes de la pandemia obviamente, había tenido muchas competencias en el año. Entonces, pues, yo creo que fácil, tuve por ahí 2 años en donde corría cada mes un evento grande, competencias de 12 horas, 24 horas, 48 horas, como lo comentas, 6 días. Actualmente sí tengo el récord todavía de 48 horas. De hecho, lo recordaste bien, Horacio, 315 en Uruguay, pero lo mejoré en Termas de Riondo, lo mejoré y lo elevé a 328 kilómetros. Entonces, mi primer récord yo lo rompí 2 veces. Primero lo rompí con 315 en Uruguay y después volví a romperlo, pero obviamente rompiendo mi marca, mi propia marca, con 328. Y pues sí, he realizado varias carreras. Aquí en México, por ejemplo, también corrí una de 200 millas, fueron 326 kilómetros, también gané esa competencia. Eh, los 6 días que corrí en Uruguay, también esa fue toda una experiencia. 144 horas de carrera. Entonces, básicamente he realizado muchas de estas carreras y por ahí también, como lo decía Fernando, pues yo me declaro más amante del ultrafondo. Me gusta más el ultrafondo que el ultra trail. Obviamente corro de las dos, tanto en carretera, calle como en montaña, pero no sé, sufro más, sufro más corriendo en pista o en carretera o en calle, porque obviamente son carreras más largas, en donde se tiene que mejorar ciertos registros, y eso es como muy diferente de la montaña, en donde es una distancia de 100 kilómetros y el primero que llegue, por ejemplo, y en las carreras de calle o ultrafondo, pues son de esas carreras de 12 horas, 48 horas o hasta 6 días. Entonces yo sufro más con esas y por eso me gustan más. Entonces yo me declaro ultrafondista y aquí lo comento porque aquí en México es como la mayoría de las carreras de larga distancia son en montaña. Y y la carrera más larga que ha habido en México, al menos, es de 200 millas en montaña, ¿no? Aquí no hay mucha cultura o tradición todavía de ultrafondo. Se hace una carrera en Isla Mujeres, en el sur de México, allá en la zona de Cancún, de 24 horas, pero es lo más que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, por eso es que yo he viajado mucho a Argentina y Uruguay, porque ahí sí hay un poco más de cultura y tradición en ese tipo de competencias. Por eso es que Horacio, por allá me has visto muy seguido, y esta es la razón, porque allá hay muchas de estas competencias que son las que a mí me gustan más que las de montaña. Bueno, es un placer escuchar a Marco Antonio Zaragoza, ultramaratonista de México, uno de los grandes exponentes, como bien decía Horacio en la presentación, del ultra en Latinoamérica, y con un relato muy poco común, Marco, realmente cómo pasaste de los 30 años que dijiste en adelante un paso vertiginoso a lo que fue empezar a hacer grandes marcas.
Y a mí lo que me gustaría saber, lo que me generó curiosidad enseguida, ¿cuál fue tu antecedente deportivo antes de tu parte profesional, de meterte a estudiar? ¿Qué hacías a nivel deportivo en tus primeros años de vida, en tu adolescencia? Porque evidentemente había un fuego sagrado y un talento tremendo para correr distancias enormes después cuando lo descubriste, ¿no? Yo también me lo he preguntado, Agustín. Eh, pero si hago memoria, bueno, yo siempre he jugado fútbol, eso sí, desde niño. Aquí en México también, yo creo que como Argentina la tradición es el fútbol. Y siempre recuerdo que he estado inmerso en el fútbol, no profesionalmente ni nada de esto, pero digamos, salir con los amigos a la calle a jugar fútbol. Eso sí, otra cuestión es que caminar, siempre me ha gustado muchísimo caminar. Y por eso es que cuando le pedí a este amigo correr con él para empezar digamos, a bajar de peso, no se me hizo complicado. Mentalmente yo no lo veía difícil porque a mí me gustaba caminar. Entonces yo, digamos, superficialmente lo veía como que iba a ser un poco más complicado que caminar. Después ya descubrí la verdad, ¿no? Que obviamente correr y caminar son cosas muy distintas, pero yo en ese entonces pensaba que correr me iba a costar solo un poquito más que caminar, ¿no? Y entonces, como yo estaba equivocado, por eso fue que me atrapó también, porque yo nunca había sentido esas sensaciones cuando corres, ¿no? Cierta distancia y con cierta intensidad. Entonces, cuando uno se prepara con ciencia y por decirte algo, para un maratón, 42 kilómetros, y programas un ritmo, el tiempo al que lo vas a hacer, obviamente tú sabes que vas a sufrir, porque si quieres tener cierto tiempo respetable, eso implica sufrirle. Entonces, porque no va uno a trotar ni a pasarla bien, ¿no? Porque entonces ya en ese momento cuando es pasarla bien, te olvidas un poco del reto. En el momento en que es un reto, sabes que vas a sufrir. Y eso es lo que nos atrapa. Entonces, yo una caminata, por ejemplo, nunca la había visto en ese sentido, que iba a ser un reto y que iba a sufrir, nunca. Y eso lo descubrí con la carrera. Corriendo descubrí que sí, que tenía que sufrir y que obviamente eso es parte del reto. Y es por eso que fui incrementando así como mis estándares, por así llamarlo, ¿no? Primero el 42 kilómetros, cuando mi cuerpo ya había asimilado o ya sabía qué tipo de dolor y sufrimiento implicaba, como que necesitaba algo nuevo, de ahí que la idea de los 100 kilómetros. Cuando ya experimenté los 100 kilómetros varias veces, y mi cuerpo ya sabía lo que era esa sensación, y se me ponía en el panorama correr por 24 horas, pues implicaba un reto. Y entonces cuando me dicen que ahora voy a correr de Atenas a Esparta, pues mentalmente es otro reto. Y cuando me dicen que voy a correr 6 días, 144 horas, es otro reto. Y entonces así es como siempre lo he visto. No sé, creo que no quiero usar la palabra adicción, pero me gusta esto de los retos. Entonces, si yo veo una competencia que me reta, muy probablemente voy a buscar correrla, estar en esa carrera, en esa competencia y medirme, probarme. Y así es como siempre lo he visto. Eh, entonces, pues mis antecedentes deportivos son la caminata y pues, el fútbol. De ahí ya, cuando probé la carrera, pues fue que me empecé a preparar ya, digamos, ya más en forma. Y pues obviamente mis estudios en bioquímica también me han ayudado muchísimo para no lesionarme, porque afortunadamente desde que empecé hasta ahora no he tenido nunca una lesión. Y digamos ya sé cómo preparar una carrera, una competencia. Ya tengo noción de estos periodos de recuperación y de cargas de entrenamiento, todo esto. Entonces así es como lo he ido trabajando y creo que me ha funcionado muy bien. Indudablemente un gran gusto, un lujo para todos nosotros poder escucharlo a este grande del ultramaratón continental como Marco Antonio. Y tendríamos para preguntarte millones de cosas, Marco Antonio, pero me vuelvo más al lado del corazón, digamos. ¿Cuál es la carrera o cuál es el ultramaratón que de pronto más difícil te resultó por algún momento, o cuál es el que recordás con más especialmente
por las dificultades que tuviste y cómo pudiste hacer para sobrepasarlas. ¿Tenés alguno en especial? Sí, sí, O... sí. Ah, buenísimo. Sí, pues es el Espartatlón sin duda. La primera edición a la que fui del Espartatlón, porque como, como les comentaba, he podido asistir 3 veces al Espartatlón, 2017, 2018 y 2019. Eh, pero esa edición del 2017, incluso en el 2018, como lo comentaba Fernando por ahí, nos tocó un ciclón, el ciclón Sorba. Entonces fue una edición muy difícil. Eh, Esa edición la sufrí también muchísimo, toda la carrera lloviendo con estos vientos de 100 kilómetros por hora. A mí me tocó ver en esa edición del 2018, yo iba corriendo ya casi llegando a Esparta, me faltaban yo creo que como 30 kilómetros y faltando como 20 metros veo caer un árbol así frente a mí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa vez hasta desperté porque dije, corro un poco más rápido, llego 10 segundos antes a ese punto y ese árbol cae sobre mí. Y luego con todo el cansancio, no creo que hubiera podido esquivarlo, pero esta edición fue muy difícil, pero aún así recuerdo todavía con más, o lo tengo en mi corazón como tú dices, la del 2017. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que yo estaba en Grecia. Yo no sabía nada, obviamente sabía del Espartatlón en cuanto a lo que uno lee en internet, pero pues no lo tenía así presente, no sabía a qué me enfrentaba en realidad, aunque yo haya visto videos y todo, pues no sabía a qué me enfrentaba. Entonces, todo el ambiente, cuando ves a los corredores, cuando ves su currículum, así como lo comentas, y ves que han sido ganadores de estas carreras, que tienen los récords de sus países en 4 horas, 48 horas, 6 días, pues tienen currículum que te impresiona, ¿no? Entonces, y además de esa edición estoy orgulloso porque quedé top 100 aquella vez, quedé, recuerdo, en el lugar 94, pero de 400 que aceptan y de esos 400 pues, prácticamente la mitad va a llegar, ¿no? Entonces, yo me siento orgulloso de ese resultado porque tenía 2 años de haber empezado a correr larga distancia y ya estaba yo en Grecia corriendo el Espartatlón y además siendo top 100. Entonces, por eso es que esa la recuerdo o está en mi corazón, por eso y por otra razón, porque esa carrera es la que más me ha hecho sufrir. Entonces, como les comentaba, si uno está en esto por los retos, por esta sensación de trascender cuando superas una barrera que se creía insuperable o muy difícil, cuando lo logras, mentalmente algo cambia en ti, ¿no? Y a mí eso provocó en mí el Espartatlón del 2017. Entonces, fue también la que más sufrí. Yo recuerdo que nunca había sentido tanto dolor como en esa carrera. Obviamente porque no te quieres rendir, ¿no? Porque no es obligatoria que la termines, obviamente, ¿no? Está el servicio médico y están los abastecimientos, los puntos de control en donde te puedes quedar, eh, pero no, yo quería terminar y entonces eso implicó mucho dolor. Recuerdo que los últimos 20 kilómetros sufrí muchísimo esa carrera, ¿no? Porque obviamente era una lucha mental y física es mucho dolor, mucho cansancio, no has dormido nada, hay que parar. Pero por otra parte, yo no quería parar porque ya estaba ahí, estaba en Grecia, estaba representando a mi país, efectivamente. Entonces, los ingredientes se combinaron de tal forma que obviamente había mucho dolor, pero también mucha motivación y alegría por llegar. Y cuando llegué, yo recuerdo que en ninguna carrera he llorado, así llorar, como lo hice en el Espartatlón. El Espartatlón sí me hizo llorar, la del 2017, eso lo tengo que confesar. Y eso no lo ha logrado ninguna otra carrera. Entonces, por difícil que haya sido, pues ninguna me ha hecho emocionarme como esa edición del Espartatlón del 2017. Entonces, esa es la que está en mi corazón. Bueno, un placer escucharlo a Marco Antonio, que me parece que se acuerda del 2017 y también un poco se emociona todavía. Estamos en los últimos 8 minutos y pico que tenemos. La charla realmente ha pasado rápido, es muy lindo escucharlo, cada experiencia de vida. Yo lo que te quiero preguntar, Marco Antonio, más allá del corazón y la garra que le debes poner a cada carrera, a cada competencia, y tu capacidad física, ¿cuáles son tus sostenes emocionales a la hora de encarar un ultra? Recién decías mi país,
pero bueno, hay personas, hay recuerdos de infancia, hay familiares que te motivan en tu pensamiento, en lo sentimental cuando estás corriendo y llegando. Sí, esa parte es muy complicada y al menos yo me he dado cuenta que, bueno, conforme uno va a más competencias, pasa el tiempo, hay que ir renovándose mentalmente, porque uno no puede ocupar como los mismos pensamientos y emociones para sobrepasar las competencias. Entonces, como que también eso se gasta, ¿no? Entonces, como que hay que estarse renovando todo el tiempo. Y eso tiene que ver mucho con la motivación, ¿no? Siempre estar buscando algo que te motive para seguir creciendo, para no hacértela tan larga. Por ejemplo, ahora, por todo esto de la pandemia, pues mucha gente ha sufrido, ¿no? A nivel emocional. Yo lancé un reto en este año de correr 50 kilómetros cada semana y lo hago en Huaraches Rarámuri. Actualmente estoy en la semana 20, me faltan 32 semanas para cumplir con este reto que yo mismo me impuse. Y me lo impuse por esa razón que comentas. Por un lado, como que se pierde esa motivación, no hay competencias, es difícil poder viajar por toda esta situación. Entonces yo encontré esta forma. ¿No? ¿Y por qué en Huaraches Rarámuri? Pues porque tuve la oportunidad de asistir en octubre pasado a la Backyard Ultramarathon. Esta competencia consiste en correr 6.7 kilómetros hora tras hora hasta que quede un solo corredor. Entonces tuve la oportunidad de correr en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre, junto con los Rarámuris. Este era un campeonato mundial de la Backyard. Y a mí me invitaron a formar parte de la selección mexicana. Yo era el único que no era tarahumara. Entonces, me fue bien la competencia. Al final quedé en cuarto lugar de México. Pero aquí lo que me sorprendió es que los Rarámuri o los tarahumara que quedaban en la competencia en México, a nivel México, usaban guaraches. Y entonces el que ganó realizó 65 vueltas. Hablamos de 65 horas corriendo, porque aquí no hay descansos, no hay forma de dormir. Entonces a mí me sorprendió eso, cómo es que pudieron lograr esto con guaraches. Entonces, de ahí que, pues como tengo este instinto también de curiosidad, además de ser ultramaratonista, pues también ahora soy docente y científico, entonces yo me pregunté qué tendrá este calzado. Es ancestral y obviamente hay toda una polémica de cómo correr, ¿no? ¿Cuál es la pisada correcta? ¿Cuál es el calzado correcto? Pero ellos corren con guaraches, ¿no? Están diseñados con suela de llanta y con correas de cuero. Entonces, yo empecé a probarlos, me encantó la sensación y de ahí que me decidí a correr 50 kilómetros cada semana durante todo el año. Y entonces, lo estoy haciendo con este objetivo de motivarme a mí mismo. Y este reto lo lancé e invité a más corredores y actualmente tengo por ahí, son como 20, 25 corredores que están sumando semana tras semana. Entonces, pues veo que esto está funcionando en ese sentido de tratar de motivar a los corredores a que no abandonen sus entrenamientos, a que sigamos en esta inercia de seguir entrenando para las futuras competencias, esperando que toda esta situación se resuelva pronto, ¿no? Entonces, pues sí, las emociones se van acabando, pero yo creo que siempre hay que estar buscando motivación. Y así es como yo lo veo, siempre tengo que estar buscando motivación. En un principio corría por mi madre, después por mi familia y todo esto, pero como te comento, siempre hay que estar buscando motivación y pues el correr a mí me ha dado muchísimo, entonces no es tan complicado, pero sí hay que poner de nuestra parte. Marco Antonio, vos hablabas, lástima que se nos termina el tiempo porque sería para un programa de 20 horas para escucharlo a Marco Antonio. Es un gusto, es un lujo. He leído mucho de los tarahumaras. ¿A qué se debe la enorme capacidad que tienen ellos para correr larga distancia? Y la otra pregunta, dos en una, porque se nos termina el tiempo. Bueno, en junio vamos a hacer acá un ultramaratón, un homenaje a Martín Miguel de Güemes, va a ser un evento deportivo, educativo, solidario, 1 kilómetro por un alimento no perecedero, hay padrinos que donan un alimento no perecedero por cada kilómetro que se recorre acá en Quequén, Necochea, que nosotros estamos haciendo esto.
y por supuesto que te voy a mandar los kilómetros que hagamos para sumarme a ese desafío, y es invitarte a vos también. Pero ¿a qué, volviendo a la pregunta, ¿a qué se debe lo de los tarahumaras y por qué lo considerás así vos que también tenés una gran formación científica? Pues lo que se sabe de los tarahumaras es que como ellos viven en zonas de muchas barrancas, en zonas donde no hay caminos en realidad, las casas están muy alejadas unas de otras, entonces digamos, para comunicarse entre ellos y llegar un poco más rápido, si alguien tiene que ir de una casa a otra, pues lo empiezan a hacer trotando. Pero obviamente como son comunidades muy marginadas, muy pobres, usan guaraches, ¿no? No tienen un calzado como tal, entonces usan guaraches. Y entonces se acostumbraron así a empezar a correr ciertas distancias con guaraches. Otra de las razones es que tienen un juego de pelota, que consiste en empujar una pelotita igual con sus guaraches, y este tipo de carreras pueden durar días. Entonces, como que dentro de su cultura, la carrera se ha hecho importante a lo largo de la historia. Y entonces aquí, digamos, lo interesante, incluso hay un libro que se llama Nacidos para Correr, que fue el libro que los lanzó, o que los hizo conocer en todo el mundo. Y en este libro describen muy bien cómo viven los tarahumaras y todo esto. Eh, y en este libro se describe cómo es que los tarahumaras comenzaron a participar en competencias, que ahí fue donde ya ahora sí se volvieron mundialmente famosos, ¿no? Porque empezaron a ganar competencias y las ganaban con sus guaraches. Entonces, fue ahí donde hay una polémica todavía entre qué es mejor, si correr como ellos o correr cada vez con mayor amortiguación, ¿no? Yo la verdad es que por lo que he visto, yo me estoy decantando cada vez más a que lo ideal es correr con muy poca amortiguación. Correr como ellos lo hacen, correr de forma natural, pero obviamente hay estudios a favor y hay estudios en contra, ¿no? Entonces sigue siendo un tema de investigación muy polémico. Bueno, último minuto en el aire de Camino Ultravida. Horacio, ha sido un gusto tenerlo a Marco Antonio, así que a mí me gustaría que él se quede con el último minuto del aire de nuestro programa a través del Provincial Radio Online. Marco Antonio, ha sido un placer tenerte, escucharte. Como dijo Horacio, se pasó rapidísimo, así que el final es tuyo. El aire de Camino Ultravida es para vos. No, pues nada más agradecerles por la invitación y cuando ustedes gusten, pues platicamos más de esto que nos faltó platicar, esta cultura rarámuri, a la cual ahora con este reto pues estoy honrando un poco y pues también por curiosidad tratando de investigar cuál es ese secreto que los hace tan fuertes, ¿no? Obviamente, pues me han dicho que yo tampoco soy normal en ese sentido, pero yo me considero normal, ¿no? Entonces sí, muy curioso, pero también con muchas ganas de más retos. Entonces, por eso es que el ultramaratón es mi pasión y es lo que voy a seguir haciendo porque es lo que me hace sentir bien después de cada competencia, de cada entrenamiento duro. Obviamente termino muy cansado,